Buenas tardes, doctora Naivi Anzola, compañeros y compañeros del estudio en la asignatura de Fundamentos en Neurociencias y Público en general. La presente exposición tiene por objeto presentar una breve historia de la neurociencia, que aunque las neurociencias, como lo afirma Méndez en su artículo Bosquejo de la historia de la neurociencia, son aquellas disciplinas o especialidades que abordan el conocimiento y el estudio de la anatomía y función del sistema nervioso, en la cual la estructura anatómica del sistema nervioso comprende el sistema nervioso central y el periférico, donde haremos referencia a uno de los componentes que es el cerebro. Para dar orden a lo que es el contenido programático y lo que fue el cuadro comparativo, lo hice tomando en cuenta las culturas en que organizó la información el doctor Méndez en su artículo, aunque muchas veces sentí cierta confusión porque en ciertos periodos traía a la mano siglos posteriores a la cultura que estaba tratando. No obstante, consideré que podía para esta exposición y para efecto del cuadro comparativo hacerlo por culturas también, más que por siglos, porque en la antigüedad los siglos eran de mayor a menor y después de Cristo fue de menor a mayor, de modo tal que era como para haber empezado con la cultura griega, ¿no? No obstante, pues voy a empezar con la cultura babilónica porque lo organicé también de esa manera. Y en la cultura babilónica, eh, ya acá, perdón, acá en la cultura babilónica, nos encontramos con ciertos representantes, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces, en la historia de la neurociencia, en lo que es con la cultura babilónica, aquí nos encontramos con, digamos, dos grandes representantes, que son los sacerdotes Asipú y los no sacerdotes. Y nos encontramos con, vamos a decir, dos proyectos o teorías, que es el Código de Hammurabi y el Manual de Ética Médica, que en este caso el manual de ética, el manual de, perdón, el código de Hammurabi, que era un manual, era el manual de ética médica, donde la limpieza, la asepsia era una virtud. Entonces, y además de eso, nos encontramos con el método mágico religioso que estaba a cargo de los sacerdotes asipu, más que todos los sacerdotes asipu, que eran los médicos que se encargaban de las enfermedades mentales y los trataban desde el punto de vista religioso. Y estaban los no sacerdotes, que eran médicos que se encargaban ya más de la medicina externa, como curar heridas, por ejemplo. En el caso de los sacerdotes asipu, se cargaban más de lo que eran las heridas internas y que estaban más referidas a los problemas psicológicos o a los problemas mentales. En línea general, ¿verdad? La comprensión del cerebro y la mente y su relación con el comportamiento humano eran muy rudimentarias en esta época. Entonces, seguidamente tenemos la cultura egipcia, que para mí data como del siglo cuarto, tercero, 340, 300, perdón, 280 antes de Cristo, con Herófilo. ¿Y por qué incluí aquí a Herófilo? Bueno, acá incluyo a Herófilo por las aportaciones que tuvo en la época de Alejandría. Entonces, por eso yo incluyo a Herófilo en la cultura egipcia. ¿Ok? Eh, Porque en el caso del autor Méndez, inicia la cultura griega con Herófilo. En cambio, entendiendo que Herófilo, por sus contribuciones en Alejandría, ¿ok? Con no voy a decir que con Erasistrato, porque muchas veces lo quieren como unir, y realmente son contemporáneos de la época, pero era Herófilo por recomendación de Praxágoras, que se encarga de la medicina con el faraón Ptolomeo para esa época. Entonces, por eso yo incluyo a Herófilo en esas contribuciones en Alejandría en la cultura egipcia. Y tenemos también el caso de Erasistrato y Eber y Edward Smith.
Entonces, en la cultura egipcia, 300 antes de Cristo, con el Museo o Escuela de Medicina de Alejandría, patrocinada por los faraones, era obligatorio la asignatura de anatomía. Los médicos egipcios, las lesiones en la cabeza se relacionaban con pérdida de la capacidad del lenguaje, la relación innegable del trauma encéfalo-craneal. Además, los egipcios describieron el trastorno emocional histeria, término que le dieron los romanos, y decían que se trataba de una mala posición del útero. Y separan los elementos religiosos, mágicos y empíricos, dando origen, perdón, a la existencia de especialistas, y las personas tenían la libertad de poder decidir con quién querían tratarse. Entonces, las creencias sobre el corazón como el centro de la inteligencia, aquí todavía tenían las creencias sobre el corazón como el centro de la inteligencia, aunque se realizaban prácticas de embalsamiento que preservaban el cerebro. Herófilo, considerado el primer anatomista antiguo, demostró que la mayor parte de los nervios tienen su origen en el encéfalo, que son ellos los encargados de transmitir las sensaciones, y que algunos se originaban en la médula espinal. Lo separó del cerebelo. Diferenció el cuarto ventrículo, describió las meninges, los plexos coroideos, la retina, el nervio óptico, que después en la cultura islámica realmente profundizaron más sobre estas teorías, especialmente Avicena. Entonces, también la confluencia de los senos venosos de la dura madre, que clásicamente lleva su nombre a la prensa de Herófilo. Describió también el calamus scriptorius, que es la porción caudal del piso del cuarto ventrículo. También describió las diferencias entre los tendones y los nervios, glándula pineal, con la válvula que regulaba el fluir del pensamiento. Se le atribuye la descripción del sistema vascular, el duodeno, hígado, próstata y los órganos genitales. Para Herófilo hay 4 fuerzas que gobiernan la vida, que es la parte alimentaria, la térmica, la sensitiva y la intelectual. Eh, mm, Residen respectivamente en el hígado, el corazón, los nervios y el cerebro. Erasitracto inaugura la disección sobre cadáveres humanos, pero dicen algunos teóricos que con el permiso del faraón, aquellos reos que estaban ya destinados a muerte, digamos que hacían lo que se llama la vivisección, es decir, que vivos les abría el cerebro. Es considerado el primer patólogo y realizó también, bueno, como ya dije, en humanos y animales. Hizo descripciones del corazón, sistema vascular, el cerebro y los nervios craneales. Enseñó que las arterias se originaban en el corazón. Enfatizó la importancia de las circunvoluciones cerebrales sobre el desarrollo intelectual del individuo. Descubrió que había nervios sensitivos y nervios motores. Dijo que existían 3 tipos de conducto: las venas, las arterias y los nervios. Descubrió la epiglotis, con lo que corrigió el error de creer que los líquidos ingeridos pasaban al pulmón para refrigerarlo. Pensó que el organismo estaba constituido en último término por átomos rodeados de un vacío que tenía fuerza de atracción, es decir, atraía la sangre desde las venas, el aire desde las arterias y el neuma anímico desde los nervios, y así se nutrían los órganos. En patología, reconoció la dureza leñosa del hígado, la cirrosis hepática, que hoy en día se conoce, y correctamente vio en ella la causa de la acumulación de líquido en el abdomen, es decir, de la ascitis. La enfermedad se presenta, para él la enfermedad se presenta localmente debido a alteraciones de los órganos, y así pueden reconocerse las enfermedades a través de los órganos. En esta época existían los papiros de Eber. En el caso de Eber, fue el escritor del primer papiro. Y en ese primer papiro, el conocimiento descansaba en el corazón. La declinación del funcionamiento de las funciones cognitivas y del intelecto eran consecuencia de la coagulación de la sangre en las cámaras cardíacas. Pero Edwin Smith, que fue el escritor del segundo papiro, reconoce por vez primera al cerebro como localización de las funciones. Entonces, eso es lo más significativo acá en la cultura egipcia. Seguidamente, en la cultura griega,
Tenemos acá a Hipócrates, Almeón de Crotona, Platón, Aristóteles y Galeno. Por supuesto, voy a hacer más énfasis en lo que es Hipócrates, Almeón y Galeno, ¿ok? Por efectos de tiempo. En la cultura griega, abro con ella con los siglos V y IV, 460-370 a.C., con los estudios de Hipócrates, considerado el padre de la medicina, con su teoría de los cuatro humores. También se habla del cuerpo hipocrático, aunque hay autores que manifiestan que el cuerpo hipocrático fue escrito por varios médicos que hicieron un compendio de este. El cerebro, para Hipócrates, el cerebro era asiento de las emociones y notó que las lesiones de un lado de la cabeza a menudo producían parálisis. Del lado contralestar del cuerpo. En su teoría de los cuatro humores, dice que la flema, la bilis amarilla, la bilis negra y la sangre, cuando se desequilibran, entonces las personas entran, digamos, en una serie de personalidades flemáticas, coléricas y sanguíneas. Entonces ubicó en el cerebro la capacidad para pensar, sentir o soñar. También describió y clasificó racionalmente enfermedades como la epilepsia, la manía, la paranoia, el delirio tóxico, psicosis puerperal, fobias e histeria. Apuntó que las pesadillas provenían de los trastornos gástricos. Los aportes de Hipócrates en relación a la prevención de enfermedades se basó mediante la alimentación, el equilibrio de los cuatro humores, la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema, y en especial en cómo debe comportarse moral y éticamente el médico. Fueron pilares fundamentales de la observación y la documentación en los síntomas que el paciente presentaba. De ahí que Hipócrates en su tratamiento estaba dirigido a la alimentación saludable, a hacer ejercicio y promover el autocuidado y la prevención. Que no quedó solamente con Hipócrates. Hoy en día muchos tratamientos están dirigidos a muchas enfermedades, están enfocadas al cuidado en la alimentación, hacer ejercicio y como retomar un poco lo que hablaba Aristóteles en la Ética Nicómaco de la prudencia del cuerpo. Seguidamente en el siglo VI, todavía en esta cultura griega, antes de Cristo, Almeón de Crotona estableció que era el cerebro y no el corazón el asiento del conocimiento, la inteligencia y el entendimiento, y que no solo percibía las sensaciones, sino que constituía el instrumento del pensamiento por el cual la memoria desempeña un papel esencial. Sus más grandes aportaciones en el orden neuroanatómico fue establecer la relación y conexión del cerebro con los órganos de los sentidos, describiendo además los nervios ópticos y el quiasma, que el nervio óptico, la parte más que toda que tiene que ver con el estudio óptico, se profundiza más en la cultura islámica, que más adelante, pues a grosso modo, vamos a tratarla. Por supuesto, otros autores como Platón, con sus teorías de las ideas y formas, y Aristóteles, el mundo de las sustancias y la ética nicómaco, también aportaron bastante en lo que es el estudio de la neurociencia, sobre todo en la parte de lo que es la observación y la contemplación, de todo lo que tiene que ver con la parte empírica, racional, etc. Galeno, en el siglo II después de Cristo, 129-216 después de Cristo, desarrolló y amplió la teoría de Hipócrates sobre los cuatro humores: sangre, flema, bilis amarillas y bilis negras. Según esta teoría, la salud del cuerpo dependía del equilibrio de estos humores. Realizó numerosas disecciones, pero en animales, lo que le permitió hacer importantes descubrimientos anatómicos. Aunque muchos de sus escritos se basaban en observaciones de animales, sus estudios dominaron la medicina europea durante siglos. Y aunque no descubrió la circulación sanguínea, como se entiende hoy en día, Galeno propuso que la sangre fluye de manera continua y que el corazón es un órgano central en este proceso. Entonces sus ideas fueron fundamentales hasta que William Harvard desarrolló la teoría de la circulación en el siglo XVII. Defendía un enfoque basado en la observación y la experiencia clínica, lo que sentó las bases para métodos más científicos en la medicina. En línea general, los griegos fueron los primeros en estudiar las enfermedades mentales desde el punto de vista científico, separando el estudio de la mente de la religión. La medicina griega buscó leyes universales que pudieran constituir la base de una ciencia real de la enfermedad investigando.
a fondo, por supuesto, las leyes que gobiernan la enfermedad y buscando la conexión entre cada parte y el todo, la causa y el efecto. Además de los tratamientos somáticos de la escuela hipocrática, los griegos emplearon 3 tratamientos psicológicos, que era la inducción al sueño, la interpretación de los sueños a cargo del sacerdote y el diálogo con el paciente. Y bueno, a grosso modo, en la cultura islámica, con los estudios de Halsane y Avecina, acá, con la cultura en esa cultura islámica, más que todo ahí lo que ocurrió fue la traducción y preservación de textos griegos, avanza en la anatomía y fisiología y la comprensión del sistema nervioso, también de lo que fue el sistema óptico, que de hecho se le adjudica más a Halsen que a Vecina. La procedencia y las raíces culturales de la ciencia y medicina árabe son fundamentalmente griegas helenísticas. Surgen de las escuelas de Nisibi, Edesa, Ghazi-Japur, Damasco, Bagdad, que fue fuente principal de conocimiento médico para el occidente europeo. El primer punto de 12 penetraciones en Europa de la medicina árabe fue la escuela de Salermo, el centro laico de enseñanza médica, y posteriormente Toledo toma preponderancia como centro traductor cristiano y centro de peregrinaje de hombres de ciencias europeos. En la cultura renacentista, que particularmente considero que abre con los estudios de Andrea Vesalius en el siglo XVI, con su obra De Humanis Corpori Fabrica. Acá nos encontramos también en la cultura renacentista con grandes, con grandes representantes como fueron Andrea Berzelius, Thomas Williams, Leonardo da Vinci, René Descartes y Matías y Teodoro. Quizás no los vaya a nombrar a todos, pero sí los más relevantes en la época renacentista. En el caso de Berzelius, corrigió errores en las descripciones anatómicas de Galeno, basándose en la disección humana directa. Revolucionó el estudio de la anatomía al promover la observación directa y la investigación empírica. Aportó mucho a la fisiología del aparato cardiovascular. Luego Thomas Williams, con su teoría de la neuroanatomía, descubrió el círculo de Willis, una red arterial en la base del cerebro. Tuvo grandes aportaciones de imágenes de estructuras hasta entonces desconocidas. La anatomía y fisiología cerebral fue uno de los primeros en vincular la anatomía cerebral con las funciones del cuerpo y la mente. Matías y Teodor postularon lo que fue la teoría celular, ¿ok? Que todos los organismos vivos están compuestos por células, las cuales son la unidad básica de la vida. Respecto a la función celular, Schwann extendió el trabajo de Sladen a los animales, afirmando que las células son la base tanto de la estructura como de la función en los seres vivos. Surge el interés en la anatomía con ilustraciones detalladas y estudios sobre la función cerebral. En la cultura moderna encontramos a Franz Joseph Gall, ya en el siglo XVIII-XIX, ¿okay? Acá encontramos a Gall, a Florence, a Ramón, a Cajal, a Broca, a Waldeyer y a Collins, aunque hay más, ¿no? Pero bueno, en la cultura moderna, Gall creía que diferentes áreas del cerebro estaban asociadas con diferentes facultades mentales y que éstas podían deducirse por la forma del cráneo. Propuso que el cerebro era una serie de módulos independientes que controlan aspectos específicos de la personalidad y conducta. Así pues, se manifiesta en zonas corticales específicas, las cuales se hipertrofiarían cuando si tales rasgos se desarrollaban. En el caso de Florent, demostró que el cerebro es responsable de la actividad intelectual y de la voluntad. Por ello, él se convirtió en el pionero del estudio de la función cerebral. Fue el primero en identificar la región del cerebro que controla la respiración y las funciones motoras del cerebro. Cajal, en su teoría neuronal, completa la teoría celular. Y da pie a la teoría neural. Esta no se había aplicado al estudio de las células del sistema nervioso. La demostración que el sistema nervioso se haya compuesto por células fue la hazaña histórica de Cajal. Broca, con su área de Broca, descubrió que una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, conocida como el área de Broca, afectaba la capacidad del habla
demostrando la especialización cerebral. Su investigación sobre pacientes con afasia contribuyó al campo del estudio del lenguaje en el cerebro, es decir, de la fasiología. Baldeller en 1981 acuñó el término neurona a la célula nerviosa. Y Francis Collins, que digamos que no es que es el autor del proyecto de genoma humano, pero sí fue el representante del proyecto, el presidente del proyecto, creo que por más de 10 años. Este proyecto de genoma humano, digamos que descubrió la secuenciación completa del ADN, logró mapear y secuenciar los aproximadamente 20.000, 25.000 genes del genoma humano y dio un gran avance en la medicina personalizada por la comprensión del genoma humano, ya que permitió desarrollar terapias genéticas y mejorar la medicina personalizada, abriendo un campo de investigación sobre enfermedades genéticas. Entonces, todo, por supuesto, hay mucho más para seguir ahondando y para seguir profundizando, pero todo esto nos permite a nosotros entender un poco cómo es que opera nuestro sistema nervioso. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias.